Varias mujeres comienzan a desaparecer en la ciudad de Vancouver. Uno de los investigadores tiene a un sospechoso, un granjero de la zona que se dedica a la cría de cerdos, pero sus superiores no lo dejan avanzar con la investigación. Varios años después, todo el mundo se enteraría que este investigador tenía razón, y en el pueblo estaba viviendo un monstruo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso que impactó a Canadá. Acompáñenme a ver todos los detalles. En la década de 1980 se reportó la desaparición de decenas de mujeres en Vancouver. Marnie Frey, Andrea Joesbury, Serena Abbotsway y Mona Lee Wilson estaban entre ellas. Marnie Frey nació el 30 de agosto de 1973 en el seno de un hogar lleno de amor. Creció junto con su hermano Rick y sus padres en Columbia Británica. La familia siempre la apoyaba y alentaba mientras estudiaba en una escuela cristiana. Parecía tenerlo todo, pero a los 18 años su vida cambió. Marnie quedó embarazada y no pudo afrontar con la responsabilidad. Comenzó a frecuentar una banda de rock local y allí fue introducida en el mundo de las drogas. A los pocos meses vivía en las calles de Vancouver vendiendo su cuerpo para mantener la adicción. A pesar de todo, todavía mantenía un cable a tierra llamando a casa de sus padres varias veces al día para saber cómo estaba su pequeña, quien en el momento que desapareció tenía 5 años. La última comunicación de Marnie con su familia fue el 4 de septiembre de 1999. Por su parte, Andrea Joesbury nació el 6 de noviembre de 1978 en Victoria. Era una niña amorosa y maravillosa con sus hermanos, pero no pudo soportar crecer en un entorno lleno de alcoholismo y abuso físico. Así que a los 16 años se fugó con su novio. Parecía la forma perfecta de huir de ese mundo que odiaba, pero no fue así. Su novio era traficante de drogas y ella se convirtió en adicta. Al poco tiempo recorría las calles de Vancouver vendiéndose para pagar su hábito. Fue vista por última vez en junio de 2001 cuando tenía 22 años. Otra de las chicas, Serena Abbotsway, realmente no tuvo muchas oportunidades en la vida. Nació en agosto de 1971 en una de las peores zonas de Vancouver y sufría de síndrome de alcoholismo fetal. A muy temprana edad perdió a sus padres biológicos y tiempo después fue acogida por el matrimonio formado por Bert y Anna Dreyer, quienes la criaron con amor desde los 4 años e hicieron su mejor esfuerzo para darle una vida feliz. Pero a los 17 años la jovencita desarrolló un carácter difícil con propensión a la violencia. Cuando sus padres temporales perdieron el control de la joven, se vieron obligados a llevarla nuevamente a un centro de acogida. A partir de ese momento, su vida se fue hundiendo cada vez más en el mundo de las drogas. Comenzó a trabajar en las calles para ganarse la vida y en agosto de 2001, con 29 años, simplemente desapareció. Y por último, Mona Lee Wilson nació en enero de 1975. Sus primeros años transcurrieron en diferentes hogares de acogida, luego de que las autoridades la sacaron de una reserva de naciones nativas en Alberta. Siendo niña fue encontrada en el piso del pasillo de un centro de tratamiento. Había recibido una brutal golpiza. A los 8 años, los servicios de asistencia a la niñez la colocaron en un hogar temporal con una familia que cuidó de ella con cariño y dulzura. Fueron los mejores años de su vida, y la joven comenzó a florecer y ver la vida con ilusión. Pero cuando cumplió 14 años, todo cambió.
La transfirieron a un nuevo hogar de acogida con una madre soltera y un hijo. La joven no pudo adaptarse a esta nueva realidad. Huyó de casa y 2 años después vivía sola en Vancouver, recurriendo a la prostitución para sobrevivir y a la heroína para ocultar su dolor. Fue vista por última vez en noviembre de 2001 a la edad de 26 años. Todas estas mujeres desaparecidas tenían muchas cosas en común. Muchas de ellas venían de entornos violentos, todas habían tenido niñeces y adolescencias bastante difíciles. Todas ejercían la prostitución y además eran adictas. La policía, al iniciar las investigaciones, no le puso mucha atención a estos casos. Usualmente, cuando desaparece una mujer que ejerce la prostitución, las autoridades no se preocupan del todo por ella. Algo muy lamentable. Si la policía hubiese iniciado una exhaustiva investigación, tal vez podría haber salvado la vida de más de alguna de ellas, pero prefirieron darse la vuelta y seguir con otros asuntos. Había una cosa además que todas las mujeres compartirían, y es que en su vida se cruzarían con el mismo hombre, Robert William Pickton, que al final terminaría siendo su verdugo. Robert William Pickton nació el 26 de octubre de 1949 en Columbia Británica, cerca de Vancouver, en Canadá. Él y sus hermanos Dave y Linda crecieron en una familia agrícola, con hábitos por los cuales los niños eran señalados y discriminados. La madre Louise era una mujer desaliñada que había perdido todos los dientes, al igual que el cabello, razón por la cual solía llevar un pañuelo envolviendo su cabeza. Era una persona con un tono de voz agudo que hablaba muy rápido, un rasgo que transmitió a sus hijos. Los Pickton tenían una muy mala fama en el pueblo donde vivían, especialmente por sus casi nulos hábitos de higiene. La gente hablaba de que la familia se bañaba cada semana o cada 15 días. Y además que los cerdos de la granja podían convivir con ellos dentro de la casa. Los cerdos no tenían ninguna regla, así que usualmente hacían sus necesidades dentro del hogar. Eran los 2 hijos varones de la familia los encargados de limpiar todo esto, pero en muchas ocasiones se tardaban haciéndolo, así que de la casa salía un olor muy poco agradable. Por su parte, su hermana se fue pronto de la casa para vivir un estilo de vida más apegado a la norma de la sociedad. Debido a todo esto, en la escuela se metían mucho con los hermanos Pickton, especialmente con Robert. Era a él a quien más molestaban de los 2. Incluso los chicos decían que cuando Robert se sentía mal, se iba a esconder dentro del cadáver de un cerdo. A pesar de esto, a él le gustaba muchísimo la granja. El chico era muy apegado a su madre y tenía una relación muy distante con su padre llamado Leonard. Según cuentan los medios de comunicación locales, Robert tuvo que abandonar los estudios al llegar al primer año de secundaria. También se dice que a los 12 años el chico compró un ternero de 3 semanas con su propio dinero. Y un día, al volver de la escuela, su padre lo envió al granero. Al entrar allí, encontró al ternero colgando del techo. Cuando Robert cumplió 14 años, una vez ya habiendo abandonado la escuela, se mudaron a otra granja de cerdos, de la cual él llegaría a ser el dueño en su vida adulta. Esta nueva propiedad tenía alrededor de 700 animales. Tanto él como su hermano se dedicaban a criarlos, ya que tenían que ser alimentados 3 veces al día. Robert estaba cada vez más metido en sus labores en la granja. Se bañaba apenas una vez por mes y prácticamente no se cambiaba la ropa. Su hermano Dave, en cambio, llevaba una vida más parecida a la de los demás jóvenes de su edad. Iba a la escuela y tenía más vida social. Sin embargo, con tan solo 16 años, Dave atropelló una noche a un niño que iba caminando por la carretera.
el adolescente se dio a la fuga dejando a la víctima todavía con vida tendida en el piso. Fue a casa y le contó a su madre lo sucedido. La mujer fue hasta el lugar y arrojó al niño a una zanja que estaba llena de agua, provocando que el menor se ahogara. Todo esto según las conclusiones de la Real Policía Montada de Canadá. Teniendo esto en cuenta, Dave recibió una condena menor, 4 años de libertad condicional por el delito de abandonar la escena de un crimen. La acción que cometió su madre en ese momento no tuvo ninguna consecuencia. En 1978 falleció Leonard Picton a la edad de 91 años. Posteriormente, al año siguiente, 1979, la señora Louise, de 67 años, también falleció. Como consecuencia de la muerte de sus padres, los chicos heredaron la granja, con un valor de casi $1 millón. Además, también recibieron $90,000 producto de la herencia de su mamá. Robert dijo que él se haría cargo de la granja. Vivía en un tráiler dentro de la propiedad mientras su hermano se ocupaba de la casa familiar. Con el paso del tiempo, Robert sacó adelante el matadero y también una carnicería. Sacrificaba a los animales y los colgaba. Comenzó a llevar la carne a una planta en la que las partes no comestibles del animal se procesaban en subproductos utilizados para cosméticos, jabón, dulces y alimento de animales. Pero más allá de los animales, la granja les percibía más ganancias a los hermanos Picton. Y es que en 1995 ellos decidieron abrir un local dentro del terreno de la granja. Este local se utilizaba usualmente para hacer fiestas y también para peleas de gallos. Incluso un grupo de moteros buscado por la policía, que es considerado una organización criminal, hacía sus reuniones en el lugar. Esto evidentemente hacía que el local estuviera al margen de la ley, pero a los hermanos Picton parecía no importarles. La gente pagaba bien, ellos recibían un ingreso y eso era lo único que les interesaba. Poco a poco Robert comenzó a salir de la granja. Comenzó a tener también otra rutina de aseo luego de la muerte de sus padres. El hombre frecuentaba varias calles de Vancouver muy conocidas por la venta de drogas y la prostitución. Casi todas las noches él salía a estos lugares a deambular. Lo que muchos no sabían cuando lo veían, o lo que nadie en realidad sabía cuando lo veían por allí, era que él estaba seleccionando a sus víctimas. En esas calles, Robert Picton seleccionaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres nativas, consumidoras de drogas y trabajadoras sexuales. Los detalles de los crímenes son escalofriantes. Desmembraba los cuerpos, los trituraba y también estos terminaban siendo el alimento para los cerdos, adicional a que muchas veces esa carne se mezclaba con la que ellos vendían al mercado para el consumo del pueblo. Robert buscó mujeres cuyas desapariciones no eran tomadas con seriedad por los representantes de la ley. Pero ellas no estaban solas. Tenían familia, amigos o se relacionaban con trabajadores sociales. Fueron ellos quienes notaron las ausencias y denunciaron lo que estaba pasando. Al principio, como ya dijimos, la policía no se esforzó en nada. Para ellos la explicación era fácil de asumir. Las mujeres se habían ido a otra ciudad. A primera vista, no se podía hablar de ningún delito sin tener ni uno solo de los cuerpos. Y es que el caso de Robert Picton llamó la atención no solamente por lo macabro de los crímenes, sino también por el desinterés de la policía. Fue hasta que llegó un nuevo investigador llamado Lorimer Schemer que las cosas avanzaron un poco. Este nuevo investigador recibió una llamada anónima. La persona del otro lado de la línea le dijo que en el terreno de los Picton se hacían fiestas un tanto extrañas y que en muchas ocasiones él había asistido y había visto ropa con sangre y pertenencias de mujeres que creía podían pertenecer a la
las mujeres desaparecidas. También comentó que Robert en muchas ocasiones hacía un chiste. Le decía a sus amigos que si algún día necesitaban deshacerse de un cuerpo, le dijeran a él, porque en la granja podía hacerlo de manera muy fácil. El investigador presentó a sus superiores todo este contenido y pidió una orden para poder revisar la granja de los Picton, pero lamentablemente no se la dieron y le dijeron que dejara esa investigación de lado. Pero el investigador no se rindió. Puso el nombre de Robert en la base de datos de la policía y pudo descubrir que a inicios de 1997 fue imputado por apuñalar de gravedad a una trabajadora sexual. Él pensaba que con esto era suficiente para conseguir la orden, pero de nuevo sus superiores no le permitieron avanzar. Este investigador fue por su cuenta. Se puso en contacto con el agente que detuvo a Robert Picton en ese año. Lo que encontró fue sorprendente e inexplicable. La víctima tenía lesiones muy fuertes, pero los fiscales habían desechado el caso por considerar que la mujer era adicta a la heroína y que su testimonio no era para nada convincente. Teniendo en cuenta toda esta información, propuso armar una operación encubierta para poder encontrar a Robert Picton con las manos en la masa. Nuevamente su plan fue rechazado y solo se decidió poner al sospechoso bajo vigilancia durante 3 días, al cabo de los cuales, al no hacer nada que levantara las sospechas de la policía, todo se suspendió. En el año 1999, el investigador se puso al frente de un equipo especial que se formó en el Departamento de Policía de Vancouver para revisar los casos. No obstante, los recursos asignados no eran suficientes. Para ese momento surgió otra fuente de información que apuntaba directamente a Robert. Una persona dijo que había visto esposas en el dormitorio del hombre y que también tenía un congelador en el granero que tenía pedazos de carne con aspecto extraño. Incluso hizo referencia a una amiga a quien identificó como Lynn, quien acompañó a Robert a un lugar para escoger mujeres. Lynn comentó que una vez que vio a Robert cortando las tiras de un cuerpo colgado en el matadero que parecía una mujer, se asustó muchísimo. Con esta información, el detective pensó que ya tenía pruebas suficientes para interrogar a Robert. Sin embargo, le dijeron que la granja estaba en jurisdicción de la policía montada y que eran ellos quienes tenían que llevar a cabo la investigación. El investigador envió toda la información a la policía montada y ellos tomaron el curso de todo lo que había que hacer. Tardaron 4 meses en hablar con Robert Picton en un interrogatorio. Él dijo que no conocía a ninguna de las víctimas y negó cualquier implicación. Es más, ofreció a la policía montada que revisaran su casa y toda la granja para ver que no encontrarían nada. Pero en un acontecimiento muy extraño, la policía rechazó esto y no revisó la granja de Picton. Perdieron una oportunidad muy importante. El investigador del caso, al escuchar todo esto, pidió un traslado de unidad porque sentía que en ese lugar no avanzaría. Fue hasta el año 2001 que se enteró que la investigación se había reabierto. Ya habían desaparecido 30 mujeres. Era algo alarmante y tenían que encontrar al culpable. Pero cuando el investigador vio la lista de sospechosos, se dio cuenta que Robert Picton no estaba en ella. Para su criterio, el hombre tendría que haberla encabezado. Evidentemente, esto volvió a frustrarlo mucho. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que Robert Picton cayera con las autoridades. La policía fue a revisar su casa, pero no por los casos de las mujeres desaparecidas, sino por una investigación completamente diferente. El 6 de febrero de 2002, decenas de policías armados con órdenes de allanamiento estaban en la granja de los Picton. Esto debido a delitos relacionados con armas de fuego que entraron al lugar.
Durante el registro apareció un inhalador para el asma con el nombre de una de las desaparecidas, además de otras pertenencias de varias mujeres que también estaban reportadas. Es entonces, con más de 15 años de retraso, que comienza la investigación, que llegó a tener unas dimensiones inéditas en la historia de Canadá. Se extendió hasta el año 2003 y costó $98 millones. Durante las pesquisas en la granja aparecieron huesos de costillas y 2 cráneos humanos cortados a la mitad. Poco después, un hombre tropezó con otro cráneo mientras caminaba por un pantano en el predio de la familia Picton. Cuando los forenses analizaron este nuevo hallazgo, determinaron que había sido cortado de forma similar a los restos encontrados en la casa, pero que tenía en ese lugar varios años. El estudio de ADN permitió relacionar este cráneo con los restos de la costilla. Con esta pista, Robert William Picton fue detenido a la edad de 57 años, el día 22 de febrero del año 2002. Fue formalmente acusado de los asesinatos de Serena Abotsway y Maura Wilson, 2 víctimas que fueron las primeras en ser identificadas. Con el paso de los meses se fueron anunciando más cargos de asesinato. En enero de 2003 se llevó a cabo la audiencia preliminar en una corte provisional. Procesaron a Robert Picton por 15 cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, las excavaciones masivas a la propiedad continuaron hasta noviembre de ese año. En mayo de 2005 se agregaron 12 cargos más de asesinato en primer grado. Seguidamente, en enero de 2006 se realizó la presentación de los argumentos legales. El 12 de diciembre de ese año se eligió al jurado y finalmente el 27 de enero de 2007 comenzó el juicio. Antes de iniciar el juicio, el juez anuló uno de los cargos en contra de Robert y dejó en suspenso otros 20. Por lo que el proceso legal se llevó a cabo solamente por 6 asesinatos en primer grado. El juicio estuvo plagado de macabros detalles, a tal punto que el juez tuvo que advertir en la sala que escucharían unos relatos horribles, y así fue. Incluso varios periodistas acreditados tuvieron que recibir ayuda psicológica por lo crudo de los hechos que se presentaron en la corte. Muchos de estos datos fueron aportados por un video realizado en el año 2002 por un policía que se hizo pasar por compañero de celda del acusado. En esta grabación, Robert Picton aparece mostrando los 5 dedos de la mano y haciendo un 0, a lo que el oficial encubierto le pregunta, ¿5, 0 o 50? También le explicó sobre su trabajo para disponer los restos a través de la planta procesadora. La fiscalía reveló macabros detalles de cómo vivía Robert Picton en la granja en ese momento. Según dicen, se encontraron restos en el refrigerador de la granja y, además de eso, entre la comida de los cerdos, al analizarla se encontró carne humana. Robert Picton le había contado a uno de los amigos que tenía en la granja que era lo que le hacía a las mujeres. Según este informante, Robert iba a zonas donde sabía que había varias prostitutas. Seleccionaba a alguna de ellas y le decía que la llevaría a su casa. Luego de mantener relaciones sexuales, lo que hacía el hombre era golpearlas y atarlas. Luego de eso las estrangulaba con un alambre. Cercenaba sus cuerpos, los ponía en la trituradora y algunas otras partes en el refrigerador y se los daba de comer a los cerdos. Algo bastante horrible, tomando en cuenta también que esa granja de cerdos alimentaba a casi todo el pueblo. La defensa de Robert dijo que lo que el hombre había dicho no tenía motivo para ser verdad. Dijeron que tenía un coeficiente intelectual bastante bajo y había sacado una puntuación todavía más baja en su inteligencia verbal,
por lo cual todo lo que él dijera no tenía que ser tomado en cuenta. Pero para la fiscalía, más allá de la confesión de Robert, había muchísimas otras pruebas, por ejemplo, los restos encontrados en la granja. La defensa también quiso echar atrás la grabación que había hecho el policía encubierto. Dijeron que Robert lo había dicho todo para poder impresionar al hombre. El domingo 9 de diciembre de 2007, tras 9 días de deliberaciones y que Robert se declarara inocente, los miembros del jurado lo declararon culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado, lo que se define como asesinato no premeditado, y lo absolvieron de asesinato en primer grado, pero no hicieron ninguna recomendación sobre la elegibilidad de la libertad condicional. Todo concluyó el martes 11 de diciembre de 2007 cuando el juez leyó la sentencia. Antes de darla, leyó los nombres de las víctimas y afirmó que lo que ocurrió fue absurdo y despreciable. Al hombre se le dio una condena de 6 cadenas perpetuas a cumplir simultáneamente, con un mínimo de 25 años sin posibilidad de libertad condicional por los 6 cargos de asesinato en segundo grado. Luego de eso, el hombre intentó apelar, pero en el año 2010 la Corte Suprema de Canadá rechazó su apelación. En ese mismo fallo también se eliminó la posibilidad de otro proceso por los 20 cargos que habían quedado en suspenso. Con esto, él ya cumple la máxima pena posible y cualquier condena adicional no resultaría en un aumento de condena. Y fue este argumento el que utilizaron para desestimar esos 20 cargos. Actualmente Robert Pickton sigue encerrado en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso macabro por los detalles de los crímenes, pero creo que también muy macabro por el actuar de la policía, poniendo a las víctimas como una especie de ciudadanas de segunda clase que no merecían ser buscadas ni merecían justicia. Es verdaderamente lamentable y no es en el primer caso que sucede. Cuando hay mujeres que se dedican a la prostitución o tienen problemas de drogas o alcohol, la policía en muchas ocasiones decide no buscarlas y ellas terminan teniendo un destino fatal. Tal vez si la policía hubiese investigado antes, hubieran salvado las vidas de muchas mujeres. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo varias veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales aparezco como LesmaUR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.